Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este es el versículo bíblico que marca el inicio de la guerra final y le pone nombre a la importante profecía, el Armagedón. Ya han pasado casi 2000 años desde que Juan tuvo esta visión. El fin de los tiempos está cerca. Eso es lo que cada vez más voces alertan. Las palabras de la profecía no son lo que parecen. Son referencias que deben ser interpretadas para llegar a la verdad. Y hoy vamos a entender realmente la batalla final. Empecemos el descenso al significado de la profecía final, el Armagedón. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. El Éufrates en la Biblia es más que un simple río. Era la barrera natural que protegía a Israel de los crueles imperios enemigos, Babilonia y Asiria. Pero aquí, el secamiento del río simboliza la eliminación de esa barrera, abriendo el camino para que las fuerzas del mal avancen sin resistencia. Los reyes del Oriente representan fuerzas de oposición, los enemigos que se preparan para el enfrentamiento final. No son solo reyes literales, sino símbolos de poderes que, guiados por el engaño y la rebelión, marchan hacia el escenario del conflicto definitivo, el Armagedón. Pero de repente, la visión de Juan se vuelve oscura. Aparece un dragón, una bestia y un falso profeta. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. A simple vista este verso introduce a los enemigos físicos y visibles, pero estas imágenes no son lo que parecen. El dragón es Satanás, el eterno adversario y el instigador de todo mal. Es la fuente principal de la mentira y la rebelión contra Dios. La bestia es el anticristo, que encarna el sistema político corrupto, una estructura de poder que busca dominar las mentes y los corazones, alejando a las naciones de Dios. Y el falso profeta simboliza a los líderes humanos corrompidos que seducen a la humanidad con palabras dulces y promesas vacías. Sus voces seducen a la humanidad con verdades a medias, guiándola hacia la rebelión contra el Creador. Pero de sus bocas surgen 3 espíritus inmundos, criaturas demoníacas con forma de ranas. La salida de los espíritus malignos de la boca de estas 3 entidades indica que están emitiendo mensajes, doctrinas o influencias que son contrarias a la verdad de Dios. Es a través de palabras de propaganda y engaño que estas fuerzas malignas propagan su agenda, apelando a los corazones y las mentes de aquellos que rechazan la verdad de Dios. ¿Pero por qué ranas? En la cultura judía, las ranas eran consideradas animales impuros. Representan lo grotesco, lo impuro y contaminante. Son espíritus de demonios que hacen señales y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Este versículo describe 3 espíritus que emergen con un propósito claro: engañar, manipular y reunir a los reyes del mundo entero para una batalla sin precedentes. Pero no son demonios, dice espíritus de demonios. Esto significa que estos espíritus representan influencias espirituales corruptas, ideas y movimientos que operan desde las sombras, conduciendo a la humanidad hacia la rebelión total contra Dios. No son demonios, son ideas, influencias, pensamientos que infectan a los líderes y reyes de la tierra. Son las fuerzas invisibles que siembran el caos, la guerra y la división, reuniendo a las naciones para un enfrentamiento final. Estos espíritus tienen una misión clara: manipular a los líderes del mundo entero, llevarlos a una rebelión total contra Dios. Pero, ¿cómo lo hacen? A través de señales, prodigios y falsas maravillas. Estas señales son actos diseñados para deslumbrar y convencer, para desviar a los hombres de la verdad, apelando a sus miedos, deseos y ambiciones más profundas. Aquí está el verdadero peligro. Estas señales parecen legítimas, poderosas e incluso divinas. Su propósito es convencer a los líderes de las naciones, los reyes de la tierra, de que tienen el poder y la autoridad para desafiar al Dios Todopoderoso.
Es una manipulación a gran escala, una estrategia diseñada para unificar a las fuerzas humanas y espirituales contra el Creador. Pero aquí hay algo más. Esta no es una batalla común, es el enfrentamiento definitivo, el momento en que el bien y el mal chocarán en su expresión más absoluta. Sin embargo, esta guerra no se libra solo en campos físicos, su verdadero escenario es el alma humana. No se trata de ejércitos marchando con armas, sino de una batalla espiritual, una lucha por el alma humana, por el destino eterno de la creación. Y entonces, en medio de esta escena inquietante, se escucha una voz, una advertencia. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Es Jesús mismo quien habla. Su mensaje es claro y urgente. Mantente despierto, no te dejes arrastrar por el engaño. Protege tu espíritu, porque el momento llegará sin aviso. Pero, ¿por qué Jesús se describe a sí mismo como un ladrón? La imagen del ladrón no es casual ni arbitraria. Un ladrón no avisa, no da señales claras de cuándo llegará. De la misma forma, Jesús no advierte del día ni de la hora de su venida. Su regreso será inesperado, repentino, y tomará por sorpresa a quienes no estén preparados. Nos está advirtiendo a estar en alerta y espiritualmente preparados, porque en este conflicto, solo quienes estén preparados permanecerán firmes. Las ropas de las que habla no son prendas materiales, sino el estado de tu alma. Las ropas representan la justicia, la fe y la pureza espiritual que provienen de una vida transformada por Dios. Estar desnudo simboliza estar expuesto, sin defensa, sin la cobertura divina que protege tu vida. Las prendas te cubren y protegen de la corrupción. Este versículo nos recuerda una realidad solemne. Cuando Cristo regrese, no habrá tiempo para preparativos de última hora. Aquellos que hayan descuidado su vida espiritual, que no hayan guardado sus ropas, se encontrarán desnudos, vulnerables, expuestos en su vergüenza. El llamado aquí es claro y directo: debes estar vigilante. Vive en un estado de constante preparación. No permitas que las distracciones, los engaños del mundo o la comodidad espiritual te hagan bajar la guardia. La vergüenza de la que habla este versículo no es solo personal, es la consecuencia eterna de haber ignorado la invitación a vivir bajo la gracia y la protección de Dios. Finalmente, los espíritus inmundos reúnen a los reyes en un lugar llamado Armagedón. Pero aquí está el misterio. Este no es un lugar geográfico, es un símbolo. Armagedón representa el punto culminante de toda rebelión humana contra Dios. Es el campo de batalla espiritual donde las fuerzas del mal serán expuestas y derrotadas. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es el punto donde las fuerzas del mal, dirigidas por el dragón, la bestia y el falso profeta, concentran su poder en un lugar simbólico, Armagedón. Pero, ¿qué es Armagedón? ¿Qué representa realmente? El término Armagedón proviene del hebreo Har Magedón, que significa monte de Megido. En la historia bíblica, Megido era una llanura estratégica donde se libraron numerosas batallas decisivas. Sin embargo, aquí no se trata de un lugar físico ni de una batalla militar. Armagedón es un símbolo del conflicto final entre el bien y el mal, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Los reyes mencionados en el versículo no son solo líderes políticos o militares, sino representantes de sistemas humanos que se han alineado contra Dios. Representan el orgullo, la rebelión y la autosuficiencia de la humanidad. Estos reyes son reunidos no por su propia voluntad, sino por la influencia de espíritus demoníacos, que los manipulan y los empujan hacia su destrucción. Es el intento final del mal por desafiar la autoridad de Dios. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió una gran voz que decía: «Está hecho». Este versículo marca el punto culminante del juicio divino.
Es el acto final en una serie de eventos que han sacudido el cielo y la tierra. Sin embargo, para comprender su profundidad, debemos detenernos en cada detalle de esta reveladora escena. El séptimo ángel derrama su copa en el aire. Esto es significativo. Mientras que las copas anteriores afectaron elementos específicos, la tierra, el mar, los ríos, el sol, esta última copa impacta el aire, un elemento universal. El aire simboliza lo que conecta todo lo que existe, lo que penetra cada rincón del mundo. Este acto final muestra que ningún lugar queda exento del juicio divino. El derramamiento en el aire también apunta al reino espiritual. Según Efesios 2, Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire. Con esta copa, el juicio alcanza directamente su dominio, simbolizando la derrota final de las fuerzas del mal. Entonces, desde el trono del templo, la sede de la autoridad divina, se escucha una voz poderosa que declara: «Está hecho». Estas palabras son un eco de las pronunciadas por Jesús en la cruz. «Consumado es». En ambos casos indican el cumplimiento de un propósito divino. «Está hecho», señala el fin del juicio. No hay marcha atrás, no hay aplazamiento. Todo lo que fue profetizado, planeado y prometido ahora se cumple plenamente. Es el anuncio de que la era de la rebelión y el dominio del mal ha llegado a su fin y que el reino eterno de Dios está por manifestarse completamente. Es el acto final de un Dios que ha sido paciente, justo y misericordioso, pero que ahora ejecuta su juicio con poder. Estas palabras también llevan un mensaje para nosotros hoy. Dios siempre cumple lo que promete. Su plan, aunque a veces incomprensible para nosotros, siempre se lleva a cabo en el tiempo perfecto. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, desde que el género humano existe en la Tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. La combinación de relámpagos, estruendos y truenos no es nueva en la narrativa bíblica. Estas manifestaciones están asociadas con la presencia de Dios y su juicio. En el monte Sinaí, cuando Dios dio los 10 mandamientos, hubo truenos, relámpagos y una nube densa que reflejaban su santidad y autoridad. Aquí, en Apocalipsis, no son simples fenómenos naturales, son declaraciones divinas. Los relámpagos iluminan la verdad, los truenos resuenan como advertencias finales y los estruendos sacuden las estructuras terrenales y espirituales. Representan el poder absoluto de Dios desatado sobre un mundo que ha rechazado su autoridad. Pero el terremoto descrito aquí no tiene comparación. Es el más grande y violento que jamás haya ocurrido desde la creación del ser humano. Este terremoto no solo es físico, es una representación de la completa destrucción de las estructuras humanas, espirituales y sociales que han resistido a Dios. Todo lo que ha sido construido por el hombre queda reducido a polvo bajo la majestad de Dios. Es el derrumbe de los reinos, ideologías y sistemas que han sido construidos sobre la rebelión y el pecado. El mensaje es claro: lo que no esté cimentado en Dios será destruido. Todo lo que el hombre considera permanente y seguro será sacudido hasta sus raíces. Este terremoto no solo destruye, purifica, separa lo eterno de lo temporal, lo verdadero de lo falso. La gran ciudad se partió en 3 y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino de la ira de su castigo. Este versículo es una de las declaraciones más impactantes del juicio final. Cada palabra está cargada de simbolismo y de una verdad que trasciende lo literal. Aquí no solo se habla de la caída de ciudades físicas, sino de la destrucción total de los sistemas y poderes que han desafiado a Dios desde el principio de los tiempos. La gran ciudad simboliza más que una urbe terrenal. Representa un sistema global de poder, corrupción y rebelión contra Dios. Es el núcleo de la influencia humana que se ha levantado como oposición directa a la soberanía divina. Al ser partida en 3, se expone su fragilidad y su división interna. Lo que parecía sólido e indestructible se desmorona bajo el juicio de Dios. El número 3 tiene un significado especial en la Biblia.
Esta partición simboliza el colapso completo y definitivo de un sistema que ha llegado a su límite. Es la división de todo lo que el hombre ha construido fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que alguna vez fue celebrado como un logro humano, ahora se reduce a escombros. Cada torre, cada monumento al poder terrenal, cae ante la majestad de Dios. Lo que alguna vez fue símbolo de grandeza se convierte en ruinas, un recordatorio de que nada fuera de Dios puede permanecer. Dios se acordó de la Gran Babilonia. Estas palabras resuenan como un eco solemne. No es que Dios hubiera olvidado, sino que su paciencia había llegado a su límite. Babilonia, el símbolo de todo lo que es contrario a Dios. La arrogancia, la idolatría, la corrupción, ha llenado su copa de iniquidad. Es el centro del sistema que ha seducido a las naciones, prometiéndoles gloria y prosperidad a cambio de su alma. Pero ahora, lo que Babilonia sembró, lo cosecha. Su copa, que rebosaba de pecado y arrogancia, ahora es llenada con el vino de la ira de Dios. El juicio no es arbitrario ni impulsivo. Es justo, merecido, ineludible. Dios le da a Babilonia la copa para beber y lo que representa es aterrador. La ira de Dios no es una explosión de furia. Es su justicia perfecta manifestada contra un mundo que persistió en el pecado a pesar de las advertencias. Beber de esa copa significa experimentar el peso completo del castigo divino. Es el momento en que el orgullo de Babilonia, su falsa seguridad, se enfrenta a la realidad de un Dios que no puede ser burlado. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos, de casi 45 kilogramos cada uno, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Esta escena es impactante y aterradora, un retrato vívido de la desintegración completa del mundo tal como lo conocemos. Las islas, símbolos de estabilidad en medio del caos del océano, huyen, desapareciendo como si nunca hubieran existido. Las montañas, esas grandes estructuras que parecen eternas e inamovibles, son arrasadas. Este no es solo un evento físico, sino una representación simbólica de que nada en la creación puede mantenerse firme ante la presencia del juicio de Dios. Todo lo que parecía sólido, todo lo que daba una falsa sensación de seguridad, es eliminado. Es una demostración absoluta de la soberanía divina sobre toda la creación. Las islas y montañas, a menudo vistas como lugares de refugio o fortaleza, desaparecen para recordarnos una verdad ineludible. No hay refugio físico frente al juicio de Dios. Ningún lugar en la tierra, por más remoto o inaccesible que parezca, puede esconderse de su poder. Este es el final de todo lo que es transitorio, de todo lo que ha estado contaminado por el pecado y la rebelión. Pero la visión se vuelve aún más estremecedora con la mención de los granizos. Los granizos, ya mencionados en otras partes de la Biblia como instrumentos de juicio, aquí alcanzan una magnitud que desafía la imaginación. Estos granizos no son solo piedras de hielo, son símbolos del peso del juicio divino. Cada uno de ellos, con su inmenso tamaño, habla del impacto implacable de la ira de Dios sobre un mundo que ha persistido en su rebelión. Y aún así, en medio de esta devastación, la respuesta de la humanidad es desgarradora. Maldicen a Dios por esa terrible plaga. En lugar de arrepentirse, en lugar de reconocer la soberanía divina, el corazón endurecido de las personas elige la blasfemia. Este detalle revela la profundidad de la rebelión humana. Incluso enfrentados con el juicio más severo, muchos optan por resistir a Dios, negándose a someterse a su autoridad. Esta reacción también muestra algo profundamente espiritual. El juicio de Dios no solo expone el pecado, sino también el estado del corazón humano. Para aquellos que están determinados a resistir, el juicio no produce arrepentimiento, sino un endurecimiento aún mayor. Es la elección final de una humanidad que ha rechazado persistentemente la gracia de Dios. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo: «Ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas». Las palabras del ángel son directas y solemnes. Ven y te mostraré.
Es una invitación no solo a Juan, sino a todos los lectores, a presenciar una revelación profunda y aterradora. La gran prostituta no es una persona literal, sino un símbolo de un sistema de poder espiritual y político que ha rechazado a Dios. En las Escrituras, la prostitución espiritual es un término usado para describir la infidelidad a Dios, particularmente cuando su pueblo se aparta para adorar ídolos o seguir caminos corruptos. Aquí, la gran prostituta representa una alianza entre lo espiritual y lo secular, una entidad que mezcla religión, política y economía para manipular y controlar. El texto dice que está sentada sobre muchas aguas. Las aguas, en el lenguaje bíblico, a menudo simbolizan naciones, pueblos y multitudes. Esto indica que la influencia de la gran prostituta es global. No se limita a una región o cultura, su corrupción se extiende a todas las naciones. Es un sistema que ha logrado dominar y seducir a las masas, presentándose como algo atractivo, poderoso y aparentemente invencible. Sin embargo, el ángel menciona claramente que el propósito de esta visión es mostrar su castigo. Esto significa que aunque parezca poderosa e inquebrantable, su destino está sellado. Dios ha decretado su juicio y el sistema corrupto que representa será desmantelado. El uso del término castigo no es solo una consecuencia, es un acto de justicia divina. Es la respuesta de un Dios santo y justo ante la rebelión, la idolatría y la opresión que este sistema ha perpetuado. Este versículo establece que, aunque el mundo esté bajo su influencia ahora, el juicio es inevitable. La justicia de Dios no será ignorada, y el sistema corrupto que ha dominado por tanto tiempo será expuesto, condenado y destruido. Este es un recordatorio solemne de que el reino de Dios no se mezcla con la corrupción del mundo y que al final su verdad y su justicia prevalecerán. Con ella los reyes de la tierra cometieron adulterio, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Este versículo desenmascara el alcance y la influencia corruptora de la gran prostituta. La imagen es tanto impactante como profundamente simbólica. Aquí se describe una relación entre el sistema que ella representa y los líderes y habitantes del mundo. Una relación de traición, engaño y abandono de la fidelidad a Dios. Los reyes de la tierra no son solo líderes políticos, representan a todas las autoridades, sistemas e influencias que han abrazado el poder corrupto que la gran prostituta simboliza. Este adulterio no es literal, sino espiritual. En la Biblia, la idolatría y el abandono de Dios son a menudo descritos como infidelidad o adulterio. Estos reyes han entregado su lealtad a un sistema que les promete riqueza, poder y dominio, pero a cambio los aparta de la verdad divina. El adulterio con la gran prostituta muestra una relación basada en el interés mutuo y la corrupción. Los reyes buscan el poder y los beneficios que este sistema ofrece, mientras que la gran prostituta los utiliza para consolidar su influencia. Es un intercambio tóxico, donde ambos lados se alimentan del egoísmo y el orgullo. Los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Esta imagen es aún más reveladora. Los habitantes de la tierra representan a las masas, a aquellos que, directa o indirectamente, han caído bajo la seducción de este sistema. El vino de su inmoralidad simboliza el atractivo embriagador de sus promesas, placer, riqueza, indulgencia y la ilusión de libertad. Pero como toda embriaguez, esto lleva a una pérdida de control, juicio y discernimiento espiritual. El vino de la inmoralidad no es solo una metáfora de pecado, es una advertencia sobre cómo la corrupción espiritual puede ser tan seductora que adormece la conciencia. Embriagarse con este vino es ser atraído y consumido por las ofertas temporales del mundo, olvidando lo eterno. Este versículo también refleja la naturaleza expansiva de este sistema corrupto. No se limita a las élites o a los líderes. Su influencia llega a todos los niveles de la sociedad. Desde los reyes hasta los habitantes comunes, nadie está exento de su poder seductor si no se mantiene firme en Dios. Pero el mensaje es claro.
Este sistema, aunque aparentemente poderoso y atractivo, no ofrece nada duradero. Su vino es un engaño. Promete satisfacción, pero lleva a la esclavitud. Sus relaciones son infieles. Prometen poder y prosperidad, pero terminan en destrucción. Para quienes escuchan este mensaje, la advertencia es doble. No seas como los reyes que traicionaron su fidelidad a Dios por poder temporal, y no te dejes embriagar por las promesas vacías de un sistema que no puede sostenerte en la eternidad. Este versículo nos recuerda que, aunque el mundo ofrezca placeres y ventajas, solo en Dios hay verdad, pureza y vida eterna. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta visión lleva a Juan a un desierto, un lugar árido y desolado que simboliza la esterilidad espiritual. Es el escenario perfecto para revelar la verdadera naturaleza de la mujer y la bestia, un sistema corrupto y arrogante, apartado de la vida y la verdad de Dios. En este lugar de vacío, donde no hay vida, se despliega una escena cargada de simbolismo y poder profético. La mujer, montada en la bestia escarlata, representa la gran prostituta, el sistema corrupto que combina poder político, económico y espiritual en un matrimonio profano. Su posición sobre la bestia no es casual. Refleja una relación simbiótica. Ella controla y dirige a la bestia, pero también depende de ella para mantener su poder y su influencia global. Es una relación de dominio y dependencia, pero también de fragilidad, ya que ambas son piezas de un sistema destinado al juicio divino. La bestia escarlata, cubierta de nombres blasfemos, simboliza la encarnación del poder terrenal que se opone a Dios. Su color rojo escarlata es un símbolo de sangre, violencia y opresión, un reflejo de su naturaleza destructiva y su misión de corromper todo lo que toca. Los nombres blasfemos grabados en ella son más que simples ofensas. Representan la arrogancia y la rebelión directa contra Dios, una declaración abierta de desafío a su autoridad y santidad. Esta no es una bestia que opera en secreto. Su rebelión es pública, descarada y persistente. Las 7 cabezas y 10 cuernos son elementos cruciales en la descripción de la bestia. Las 7 cabezas representan plenitud y completitud, pero no en el sentido divino. Aquí, las cabezas simbolizan un sistema completamente entregado al mal, un poder global que abarca toda la historia de la humanidad en su rebelión contra Dios. Los 10 cuernos, símbolos de poder y autoridad, representan reyes o líderes que trabajan en alianza con este sistema, fortaleciendo su alcance e influencia. Sin embargo, lo más revelador de esta visión es lo que no se ve a primera vista. La unión de la mujer y la bestia no es eterna. Aunque parecen fuertes e invencibles, están destinados a la destrucción. El desierto donde se revela esta visión es también un recordatorio de su esterilidad y su fin inevitable. No hay vida verdadera en este sistema. Todo lo que produce es vacío, caos y destrucción. Esta visión es una advertencia para todos los tiempos. La bestia escarlata y la mujer representan no solo un poder futuro, sino la realidad de cualquier sistema que exalte el orgullo humano, rechace a Dios y persiga el control absoluto. La mujer estaba vestida de color púrpura y escarlata. Iba adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Este versículo describe con detalles impactantes a la gran prostituta, revelando su verdadera naturaleza y el mensaje espiritual que encarna. Cada elemento de esta descripción está cargado de simbolismo que desenmascara un sistema de poder seductor, corrupto y condenado. El púrpura y el escarlata eran colores asociados con la riqueza, la realeza y el poder en la antigüedad. La mujer se presenta como alguien influyente, una figura de prestigio y autoridad. Pero su esplendor es engañoso, su riqueza y poder no provienen de la justicia o la verdad, sino de la corrupción y el pecado. Estos colores no solo representan lujo, sino también la sangre que su opresión y corrupción han derramado.
Su adorno habla de lujo desbordante, una representación de la ostentación y el materialismo que caracteriza al sistema que simboliza. Este lujo no es accidental, es parte de su estrategia para seducir y atraer a los líderes y habitantes del mundo. Pero esta riqueza es superficial, adquirida a través de la opresión, la idolatría y el engaño. Es un reflejo de un sistema que valora las apariencias por encima de la verdad y la justicia. Tenía en la mano una copa de oro. Una copa de oro simboliza algo valioso, digno de honor y respeto, pero aquí, la apariencia de la copa contrasta con su contenido. Por fuera, la copa brilla, pero por dentro está llena de abominaciones y la inmundicia de sus adulterios. Esto simboliza la hipocresía de este sistema. Ofrece al mundo algo que parece atractivo y deseable, pero lo que contiene es repugnante, corrupto y destructivo. Es el veneno del pecado presentado como un banquete exquisito, llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Las abominaciones son una referencia a los pecados más graves: idolatría, injusticia y la corrupción espiritual. Los adulterios no son literales, sino espirituales. Representan la infidelidad a Dios, la entrega de naciones, reyes y personas a la idolatría y a la búsqueda de placeres y riquezas terrenales en lugar de la devoción al Creador. Esta inmundicia es el fruto de un sistema que ha abandonado a Dios por completo, seduciendo al mundo para que participe en su rebelión. Esta mujer simboliza un sistema que ha cautivado al mundo con su lujo, su poder y su aparente gloria, pero que está podrido en su interior. Es una advertencia contra las cosas que el mundo valora, riquezas, prestigio y placeres que parecen atractivos, pero que llevan al alma a la esclavitud espiritual. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Este versículo revela la identidad de la mujer de manera clara y contundente, desenmascarando el sistema corrupto que simboliza. El nombre en su frente no es simplemente una etiqueta, es una declaración de su esencia, su propósito y su destino. La mención de Babilonia inmediatamente conecta esta figura con uno de los símbolos más poderosos de la rebelión contra Dios en la Biblia. Babilonia, desde Génesis con la Torre de Babel, hasta el imperio que oprimió a Israel, representa el sistema global de corrupción que permea todos los aspectos de la sociedad. Es la encarnación de un mundo que ha elegido el poder, la riqueza y la inmoralidad por encima de la justicia y la verdad de Dios. Llamarla madre de las prostitutas significa que ella es la fuente, el origen de toda infidelidad espiritual. En la Biblia, la prostitución a menudo simboliza la idolatría, la traición del pacto con Dios al seguir a otros dioses, ideologías o sistemas corruptos. Esta mujer, Babilonia, no solo participa en la inmoralidad espiritual, sino como madre genera y multiplica esta corrupción en todo el mundo. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los creyentes y de los que testificaron de Jesús. Al verla, quedé sumamente asombrado. Entonces el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en la que va montada. Aquí, la verdadera naturaleza de la mujer, la gran prostituta, se desvela de manera más explícita. Es una perseguidora y opresora de los creyentes, una enemiga implacable de aquellos que se mantienen fieles a Jesús. La imagen es impactante. No solo ha perseguido y matado a los seguidores de Cristo, sino que lo ha hecho con tal desenfreno que parece estar embriagada con su sangre. Esto simboliza su insaciable sed de poder y su desprecio absoluto por la verdad y la justicia. No actúa simplemente por odio, sino que encuentra satisfacción en aplastar la fe y eliminar a quienes representan la luz en un mundo oscuro. Esta embriaguez también refleja una corrupción moral extrema. La mujer no solo comete estos actos, sino que disfruta de ellos, como si el derramamiento de sangre fuera un placer y un medio para mantener su control. El texto deja claro quiénes son sus víctimas, aquellos que testifican de Jesús. Estos
no son solo creyentes pasivos, sino hombres y mujeres que proclaman activamente la verdad de Cristo en un mundo hostil. El sistema representado por la mujer odia la verdad del Evangelio porque expone su corrupción y revela su destino final. La verdad de Jesús es una amenaza directa para el sistema que la gran prostituta encarna. La reacción de Juan, de asombro profundo, nos dice mucho. Incluso él, testigo de visiones extraordinarias, queda impactado por la magnitud de la maldad que ve. No está viendo simplemente a un enemigo humano, sino un sistema global y espiritual de opresión que ha marcado la historia y que continuará hasta el juicio final. El ángel lo desafía. Este asombro, aunque natural, no debe nublar la comprensión de la verdad. El ángel promete explicar el misterio, desentrañando lo que la mujer y la bestia realmente representan. El hecho de que este misterio sea explicado subraya que nada en el plan de Dios es arbitrario o confuso. Incluso el mal tiene un límite, un propósito dentro del plan soberano de Dios. Este sistema, tan vasto y corrupto, no es eterno. Su tiempo está contado y su destrucción es inevitable. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. También está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres, desde la creación del mundo, no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo, reaparecerá. Este versículo está cargado de simbolismo y significado espiritual, desvelando el origen, el destino y el impacto de la bestia. La descripción de la bestia como algo que antes era, pero ya no es, sugiere un poder que existió en el pasado, pero que actualmente está limitado o inactivo. Es una entidad que opera en ciclos, reapareciendo en diferentes formas a lo largo de la historia para desafiar a Dios y perseguir a su pueblo. El hecho de que la bestia suba del abismo indica que su poder no es meramente humano, sino espiritual y demoníaco. Sin embargo, va rumbo a la destrucción, y esta es la clave de este pasaje. Aunque la bestia parece invencible y aterradora, su destino ya está sellado. Va rumbo a la destrucción. No importa cuánto poder acumule, cuánto terror inspire o cuánta influencia ejerza, su final es inevitable. Este destino no es una posibilidad, es una certeza decretada por Dios. El mal puede ascender, pero siempre será derrotado. Los habitantes de la tierra representan a aquellos que están espiritualmente cegados, cuya lealtad está con el sistema del mundo y no con Dios. Estos individuos, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, son fácilmente engañados por la apariencia de poder y grandeza de la bestia. Su aparente desaparición puede dar una falsa sensación de seguridad, pero su reaparición muestra que sigue acechando, esperando el momento de manifestarse nuevamente. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. También son 7 reyes. 5 han caído, 1 está gobernando, el otro no ha llegado todavía. Pero cuando llegue, es preciso que dure poco tiempo. Aquí, el ángel comienza a desentrañar el misterio de la bestia y la mujer, revelando su conexión con poderes históricos, políticos y espirituales. Este pasaje no solo describe el presente de Juan, sino también el panorama más amplio del plan de Dios y la lucha entre el bien y el mal. El ángel deja claro que esta interpretación requiere sabiduría espiritual. No se trata de entender con lógica terrenal, sino de discernir con una mente iluminada por Dios. La mención de las 7 colinas conecta esta visión con un lugar específico. Muchos intérpretes han identificado esto con Roma, conocida históricamente como la ciudad de las 7 colinas. Pero este simbolismo va más allá de una localización geográfica. Las 7 colinas representan un sistema de poder terrenal consolidado, un imperio que sirve como base para la influencia corrupta de la mujer. La mujer, la gran prostituta, está sentada sobre estas colinas, lo que simboliza su control o asociación con un poder político dominante.
Es un sistema global y espiritual que utiliza las estructuras de poder humano para llevar a cabo su agenda de rebelión contra Dios. Sin embargo, esta imagen también muestra su fragilidad. Ella depende de estas colinas, y cuando ellas caen, su influencia también terminará. Aquí el ángel introduce el simbolismo de los reyes, conectando las 7 cabezas con 7 períodos de poder o imperios. Estos reyes representan sistemas de gobierno o autoridades que han surgido a lo largo de la historia para oponerse a Dios y su pueblo. 5 han caído. Esto se refiere a imperios pasados que ya han desaparecido. Estos reinos fueron poderosos en su tiempo, pero su fin es un recordatorio de que ningún poder humano dura para siempre. Este verso dice: uno está gobernando. En el tiempo de Juan, este rey probablemente simbolizaba el Imperio Romano, el poder político dominante en ese momento. Roma representaba la cúspide del control humano, pero también una fuerza opresora para los creyentes. El otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Este último rey simboliza un poder futuro, un sistema de gobierno o autoridad que aún no había surgido en el tiempo de Juan. Aunque será formidable, su reinado será breve, porque estará bajo el control soberano de Dios. Este detalle nos recuerda que el mal, por grande que parezca, siempre tiene un límite establecido por el Creador. Este versículo desenmascara la temporalidad de los poderes terrenales. Aunque estos reinos parecen invencibles en su tiempo, todos están bajo el control de Dios y cumplen su propósito en el plan divino. La historia de la humanidad está llena de imperios que se levantan y caen, pero ninguno puede resistir la soberanía eterna del reino de Dios. La bestia, que antes era, pero ya no es el octavo rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. La declaración de que la bestia es el octavo rey añade una dimensión profética. Este octavo rey no es una figura adicional separada, sino una culminación, la manifestación final de todos los poderes corruptos que han gobernado antes. Es un poder que reúne y magnifica la naturaleza de los 7 anteriores, concentrando su influencia y maldad en un único sistema definitivo de oposición a Dios. El hecho de que sea el octavo implica algo significativo. El número 8 en la Biblia a menudo simboliza nuevos comienzos o un ciclo completo. Aquí, sin embargo, el octavo no marca un nuevo comienzo positivo, sino la última etapa del sistema maligno antes de su destrucción final. Este rey es la cúspide del mal, la culminación de la rebelión humana y espiritual. La frase «está incluido entre los 7» revela la conexión inseparable de la bestia con los reinos previos. No es un poder completamente nuevo, sino una extensión y culminación de los sistemas anteriores. La inclusión de la bestia entre los 7 refuerza la idea de que todos los sistemas de poder humano que se apartan de Dios están, en esencia, unidos. Pero aunque la bestia parece poderosa e invencible, su destino está sellado, va rumbo a la destrucción. Su tiempo es limitado, su influencia es pasajera y su poder está bajo el control soberano de Dios. Esta destrucción no es solo el fin de su existencia, sino un juicio definitivo que pone fin a su ciclo de maldad. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes, junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Los 10 cuernos representan reyes o poderes aún por surgir, que tendrán un papel clave en los últimos tiempos. Aunque todavía no han comenzado a reinar, recibirán autoridad por un tiempo breve, simbolizado como una hora. Esto subraya la temporalidad de su poder, que está completamente subordinado a la bestia. Su surgimiento no es casual, sino parte del cumplimiento de los planes proféticos que, aunque permitan el mal por un tiempo, están bajo el control soberano de Dios. Estos reyes, aunque diferentes en identidad y contexto, estarán unidos por un único propósito: poner su poder y autoridad al servicio de la bestia. Este acto de rendición total no es solo político, sino espiritual.
representa una coalición global de oposición a Dios y a su reino. En su intento de consolidar el poder terrenal y resistir lo divino, se convierten en instrumentos del mal, reflejando cómo el orgullo humano y la idolatría pueden alinearse con fuerzas demoníacas. Sin embargo, su tiempo es breve y su destino está asegurado: la destrucción. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Esta frase encapsula la esencia de la oposición a Dios. Los sistemas corruptos del mundo y los que los apoyan no solo se rebelan contra un ideal o una religión, sino contra Jesucristo mismo, el Cordero de Dios. La elección del término Cordero es significativa. Simboliza la mansedumbre, el sacrificio y la victoria a través de la humildad y la entrega. Por más que el mal concentre su poder, no puede prevalecer contra aquel que ya ha vencido mediante su muerte y resurrección. Jesucristo no es un líder entre muchos, es el soberano absoluto sobre todo poder, humano o espiritual. Su victoria no es solo futura, sino que ya fue asegurada en la cruz y será consumada en este enfrentamiento final. El término vencerá no implica un combate igualado, sino una victoria total e inapelable que reafirma su dominio eterno. Pero en esta batalla cósmica, el Cordero no está solo. Junto a él están aquellos que han respondido a su llamado, los que han sido elegidos por su gracia y han demostrado fidelidad en medio de las pruebas. Estos no son espectadores, sino participantes en la victoria de Cristo. Su lealtad y perseverancia los distinguen como parte de un reino que no puede ser sacudido. Este es un mensaje de esperanza para los creyentes. Estar con el Cordero significa estar del lado de la victoria, independientemente de la oposición o del costo. Además, el ángel me dijo: las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos y la bestia que has visto odiarán a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Porque Dios ha puesto en su corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar, hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Este versículo desvela el alcance global de la influencia de la prostituta. Las aguas simbolizan la multitud de naciones y culturas que están bajo su control. Esto indica que su dominio no está limitado por fronteras o regiones específicas, sino que es un sistema que seduce y corrompe a toda la humanidad, sin importar la diversidad de lenguas o pueblos. Su alcance universal muestra que la prostituta representa un poder espiritual, político y económico que permea cada rincón del mundo. Este sistema, por su naturaleza corrupta, se presenta como atractivo y dominante, pero su posición es frágil y su caída está cerca. En un giro sorprendente, los 10 cuernos y la bestia, que antes sostenían a la prostituta, se vuelven contra ella. La odiarán, la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Este acto simboliza la traición inherente al mal. Las alianzas corruptas no son duraderas, porque están basadas en el egoísmo y la ambición. La desnudez representa la exposición de su verdadera naturaleza y la humillación de su poder. Su destrucción con fuego señala un juicio final e irreversible, mostrando que ningún sistema corrupto puede sostenerse indefinidamente. Sin embargo, este acto no es solo resultado de la traición, es parte del plan soberano de Dios. El texto revela que Dios puso en el corazón de estos reyes llevar a cabo su propósito divino, utilizando incluso a los impíos para cumplir su juicio. Este detalle subraya que nada está fuera del control de Dios. Incluso los actos de rebelión y traición están orquestados dentro de su plan perfecto. Finalmente, la prostituta es identificada como aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Ella encarna un sistema global de dominio y corrupción que parece invencible, pero su caída es inevitable.
Este pasaje nos recuerda que los poderes terrenales, aunque grandes y unificados, no pueden resistir la soberanía de Dios. Al final, su justicia prevalecerá y el mal será completamente erradicado. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder, y la tierra se iluminó con su esplendor. Gritó a gran voz: ¡Ha caído! ¡Ha caído la gran Babilonia! Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y de todo animal detestable. Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. La llegada de este ángel simboliza una intervención divina de enorme trascendencia. Su poder y el resplandor que ilumina la tierra reflejan la gloria de Dios y la autoridad con la que trae este mensaje. No es un anuncio cualquiera, es una proclamación de juicio definitivo sobre Babilonia, el sistema corrupto que simboliza la rebeldía, la idolatría y la opresión en el mundo. La luz que acompaña al ángel contrasta con la oscuridad moral y espiritual de Babilonia, dejando en claro que la justicia de Dios no solo expone el pecado, sino que también lo derrota. El grito del ángel es a la vez un anuncio y una sentencia irrevocable. La repetición ha caído, enfatiza la certeza y la plenitud de la destrucción de Babilonia. Este sistema corrupto, que durante siglos ha seducido a las naciones y acumulado poder mediante la injusticia y la idolatría, ya no tiene futuro. La caída de Babilonia no es solo un evento histórico o político, es el colapso de todo lo que se opone al reino de Dios. Este es el juicio definitivo sobre un sistema que se levantó en desafío contra la santidad divina. Aquí se revela la verdadera naturaleza de Babilonia. Lo que antes parecía un centro de lujo, poder e influencia, ahora es expuesto como un lugar desolado, lleno de maldad y corrupción. Babilonia no solo fue corrupta, sino que extendió su corrupción a las naciones, seduciéndolas con su inmoralidad y poder. El vino de su adulterio simboliza las promesas vacías de placer, poder y riqueza que ofreció al mundo. Este vino, aunque embriagador, conduce a la ruina. Las naciones, los reyes y los comerciantes que se asociaron con Babilonia cayeron en su trampa, priorizando sus propios intereses sobre la justicia y la fidelidad a Dios. Luego oí otra voz del cielo que decía: «Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta. Estoy sentada como reina, no soy viuda, ni sufriré jamás. Por eso, en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga». Esta es una llamada urgente, un grito divino que exige separación inmediata. Dios no tolera la complicidad con el pecado de Babilonia. Su pueblo no debe compartir en sus actos corruptos ni en el juicio que se aproxima. Permanecer en ella significa compartir su destino, porque su juicio es inevitable. Babilonia ha llegado al límite. Su maldad es inmensa y no ha pasado desapercibida. Dios no olvida la injusticia ni la arrogancia. Su paciencia tiene un límite, y el día del ajuste de cuentas ha llegado. Todo lo que ha sembrado, lo cosechará. El juicio será justo, pero severo. Lo que Babilonia dio al mundo en corrupción, Dios lo devolverá multiplicado en su destrucción. La copa que ofreció será su misma condena, medida por su arrogancia y opulencia. Babilonia se jacta de su poder creyéndose invencible, pero su orgullo es su perdición. Su confianza en su propia grandeza es un desafío directo a Dios, y esa arrogancia será su ruina. El trono que ha construido es temporal, y su caída será total. El juicio será rápido y devastador,
Pestilencia, aflicción y fuego consumirán a Babilonia. Dios no necesita tiempo para cumplir su juicio, su poder es absoluto. Todo lo que parecía eterno y sólido será destruido en un instante, porque el Dios que la juzga es poderoso y justo. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán: ¡Ay, ay de ti, la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio! Los líderes que se aliaron con Babilonia ahora lloran su caída, no por arrepentimiento, sino por pérdida. Su lamento es egoísta. Lloran porque su fuente de poder y placer ha sido destruida. El fuego que consume a Babilonia expone la fragilidad de un sistema que parecía invencible. El temor se apodera de ellos al presenciar la magnitud del juicio divino. No se acercan para ayudar. El egoísmo que los unía ahora los hace huir. Este alejamiento revela que su lealtad a Babilonia siempre fue superficial y oportunista. El juicio de Dios no solo destruye a Babilonia, sino que expone la hipocresía de sus aliados. El juicio divino no solo es inevitable, sino rápido y devastador. Dios no necesita tiempo para desmantelar sistemas que desafían su autoridad. La caída en una hora simboliza lo repentino del castigo y la certeza de que el mal no puede sostenerse frente a la justicia de Dios. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien compre sus mercaderías: artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, tela de lino fino, color púrpura, telas de seda y color escarlata, toda clase de maderas aromáticas, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especias aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de ovejas, de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. El lamento de los comerciantes no es por la justicia que ha caído sobre Babilonia, sino por la pérdida de su riqueza. El comercio con Babilonia era su fuente de lucro, y su destrucción los deja en la ruina. Este versículo revela la avaricia y la dependencia de los sistemas corruptos para acumular ganancias, incluso a expensas de la moralidad. La lista de bienes refleja el lujo excesivo y la vanidad que caracterizaban a Babilonia. Estos objetos no eran esenciales, sino símbolos de ostentación y arrogancia. El comercio de tales artículos demuestra cómo el sistema de Babilonia se alimentaba de la obsesión por el lujo, ignorando las verdaderas necesidades humanas y espirituales. Y aquí se expone lo más oscuro del sistema, el comercio de personas. Babilonia no solo mercadeaba objetos, sino vidas humanas. Este es el nivel más bajo de explotación, donde la avaricia degrada la dignidad humana. El sistema de Babilonia prosperó a costa del sufrimiento y la esclavitud, lo que hace su juicio aún más justo. La caída de Babilonia no solo destruye su poder, sino también su economía. Sin compradores ni vendedores, queda expuesta la vacuidad de un sistema basado en la codicia. Todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán: ¿qué otra ciudad podría compararse con esta gran ciudad? Se echaron polvo en la cabeza, llorando y lamentándose a gritos. ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras! En una sola hora ha quedado destruida. Alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido. Alégrense también ustedes, creyentes, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia. El impacto de la caída de Babilonia se extiende más allá de sus muros. Aquellos que dependían de su comercio marítimo se detienen, paralizados por el temor y la incredulidad. La distancia que toman refleja su temor al juicio de Dios y su incapacidad para intervenir. Este cuadro revela cómo Babilonia no solo afectaba a una ciudad, sino que su influencia económica alcanzaba a todo el mundo. El fuego que consume a Babilonia
es un testimonio visual de su juicio final. Los que observan quedan asombrados, incapaces de concebir que una ciudad tan poderosa haya caído tan rápido. Su pregunta no es solo asombro, sino también una expresión de desesperanza, pues confiaban en el sistema de Babilonia para su prosperidad. El humo es un símbolo del colapso total de un imperio terrenal que parecía invencible. El polvo en la cabeza es una señal de duelo extremo. Pero este lamento no es por arrepentimiento, sino por la pérdida de la riqueza y el poder que Babilonia les proporcionaba. Su dolor es egoísta, una expresión de codicia frustrada, no de compasión ni de reconocimiento de la justicia divina. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo: «Así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti la voz del novio y de la novia. Porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones, porque en ti se halló sangre de profetas y de creyentes, y de todos los que han sido asesinados en la tierra». Este acto simboliza la caída repentina y definitiva de Babilonia. La piedra, pesada e imposible de recuperar una vez arrojada, representa el juicio irrevocable de Dios. Babilonia, con toda su corrupción y poder, será hundida para siempre, desapareciendo de la historia como una advertencia para el mundo. El silencio absoluto en Babilonia refleja su completa desolación. Todo rastro de vida, creatividad y actividad humana será eliminado. La ciudad que antes rebosaba de riqueza, cultura y celebración se convierte en un lugar vacío, recordando que ningún sistema opuesto a Dios puede perdurar. La ausencia de luz y alegría simboliza el fin de toda esperanza en Babilonia. No habrá más futuro, ni celebración, ni continuidad en un sistema condenado. Lo que parecía un centro vibrante de vida será dejado en tinieblas, reflejando la severidad del juicio divino. Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: «Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta, que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella». El cielo se llena de júbilo, un contraste absoluto con la desolación de Babilonia. El bullicio celestial refleja el alivio y la victoria de los justos. Lo que para el mundo es pérdida, para el cielo es justicia cumplida. Es el eco de la redención final. El clamor comienza con «Aleluya», una palabra que significa «Alaben al Señor». Toda gloria por la justicia pertenece exclusivamente a Dios. Su salvación es completa, su gloria inigualable y su poder invencible. El juicio no es un acto de ira descontrolada, sino la expresión de su perfección divina. El cielo proclama que el juicio de Dios no es arbitrario. Es perfecto, legítimo y fiel a su carácter. La condena a Babilonia demuestra que Dios no tolera la injusticia ni la corrupción indefinidamente. La gran prostituta, símbolo del sistema corrupto y opresor, ha sido destruida. Sus adulterios espirituales son las alianzas impías y la idolatría que sedujeron y pervirtieron a las naciones. El juicio pone fin a su reinado de corrupción. La sangre de los mártires clama por justicia y Dios ha respondido. La vindicación no solo restaura el honor de los siervos de Dios, sino que también expone la maldad de Babilonia. Este acto confirma que Dios nunca olvida el sufrimiento de los justos y siempre trae justicia en su tiempo perfecto. Y volvieron a exclamar: «Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos». Entonces, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: «Amén, aleluya». Y del trono salió una voz que decía:
Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, quienes con reverente temor le sirven. Este clamor reafirma el juicio definitivo de Babilonia. El humo que sube eternamente simboliza la memoria perpetua de su destrucción, un recordatorio del triunfo de la justicia divina. Babilonia no solo ha caído, su fin es irreversible, y su destrucción es un testimonio eterno de que el mal nunca prevalecerá contra Dios. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes representan la adoración celestial. Se postran en reconocimiento absoluto de la soberanía y santidad de Dios. La caída de Babilonia no solo provoca júbilo, sino también un acto de adoración profunda, mostrando que todo juicio divino es motivo de alabanza porque refleja su carácter justo. Estas palabras combinan afirmación y alabanza. Amén confirma que todo lo que Dios ha hecho es verdadero y justo, mientras que Aleluya celebra su gloria eterna. Este es el reconocimiento de que el juicio de Babilonia no es solo justo, sino digno de alabanza eterna. La voz que sale del trono es un llamado universal a la alabanza. Dios no solo es el juez, sino también el soberano digno de adoración por todos, sin importar su posición o estatus. La invitación incluye a todos los siervos, desde los más grandes hasta los más humildes, reflejando la igualdad en la presencia de Dios. El temor reverente no es miedo, sino un reconocimiento profundo de la majestad y santidad de Dios. Servir a Dios con reverencia es la respuesta apropiada a su justicia, poder y misericordia. Este llamado final a la adoración une a toda la creación en alabanza al único Dios verdadero. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el ruido de muchas aguas y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. Esta descripción transmite la magnitud de la celebración celestial. La multitud, el agua y los truenos simbolizan la fuerza, la unidad y el poder del júbilo en el cielo. Es un anuncio que resuena en toda la creación. El reino de Dios ha llegado en plenitud. El clamor, Aleluya, proclama el reinado definitivo de Dios. Aunque siempre ha sido soberano, este es el momento en que su dominio se manifiesta plenamente, sin oposición. Es el cumplimiento de las promesas, la victoria final sobre el mal y el establecimiento eterno de su justicia. La respuesta de la multitud es gozo desbordante. Este es el triunfo de Dios y, por extensión, el triunfo de su pueblo. La alabanza no es solo un deber, sino la expresión natural de los redimidos al contemplar la culminación del plan divino. El lenguaje de las bodas simboliza la unión eterna entre Cristo, el Cordero y su Iglesia, la novia. Este es el momento de celebración, donde la relación entre Dios y su pueblo alcanza su plenitud. Las bodas son un símbolo de amor, fidelidad y la consumación de un pacto eterno. La preparación de la novia refleja la pureza y la santidad de la Iglesia, que ha sido purificada por la gracia de Dios. El lino fino representa las obras justas de los santos, no como mérito propio, sino como resultado de la obra redentora de Cristo. Es un vestido de gloria que no se ha ganado, sino que ha sido concedido por la misericordia divina. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero, y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos, que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Este llamado a la dicha es una invitación a participar en la unión eterna entre Cristo y su Iglesia. Ser parte de esta cena es el honor supremo, reservado para los redimidos que han respondido al llamado de Dios. La cena simboliza comunión,
celebración y el cumplimiento de todas las promesas divinas. Es la culminación del plan de redención. El ángel subraya que esta promesa no es simbólica ni incierta. Es una declaración directa de Dios, garantizada por su fidelidad. La cena del Cordero no es solo un evento futuro, sino una realidad segura que ofrece esperanza a todos los que creen en Jesús. El acto de Juan muestra la magnitud de lo que acaba de presenciar, pero también revela una reacción humana común, la confusión sobre a quién dirigir la adoración. Este gesto, aunque bien intencionado, es un recordatorio de que incluso los mensajeros celestiales no son dignos de adoración. El ángel corrige a Juan con claridad y humildad. Los ángeles, aunque gloriosos, son siervos de Dios al igual que los creyentes. Este momento subraya la igualdad espiritual de todos los que sirven a Dios y el mandato de dirigir la adoración únicamente al Creador. Este es el núcleo del mensaje. La adoración pertenece solo a Dios, y todo lo que apunta a Jesús es profecía verdadera. El testimonio de Jesús, su vida, muerte y resurrección, es la esencia de toda revelación divina y el fundamento de nuestra fe. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. El cielo abierto marca un momento de revelación definitiva. El caballo blanco simboliza pureza, victoria y poder divino. Su jinete, fiel y verdadero, es Jesucristo, quien viene a cumplir las promesas de Dios y a ejecutar justicia con perfección absoluta. Cristo no viene con arbitrariedad ni crueldad, sino con justicia perfecta. Esta guerra no es física, sino espiritual. Es la confrontación final contra el mal. Su juicio es justo porque Él es la verdad encarnada. Sus ojos penetran todo. Nada está oculto ante Él. El fuego simboliza su pureza y capacidad para purgar toda maldad. Este no es un líder común. Es el Rey que ve más allá de las apariencias, juzgando con conocimiento perfecto. Las diademas representan su autoridad suprema. Cristo no tiene un reino limitado. Él es Rey sobre todo, soberano absoluto de todos los reinos y poderes. Su dominio es total, y no hay fuerza que lo desafíe. Este nombre oculto simboliza la profundidad de su identidad divina. Aunque lo conocemos como el Verbo de Dios, su naturaleza es infinita, más allá de la comprensión humana. Este misterio subraya que, aunque sea revelado, hay aspectos de su gloria que permanecen insondables. El manto teñido en sangre recuerda su sacrificio en la cruz, la victoria ya obtenida sobre el pecado. Como el Verbo de Dios, Cristo es la expresión viva y poderosa de la voluntad divina. Es la palabra hecha carne, que ahora regresa como conquistador. Los ejércitos celestiales son los redimidos y los ángeles que participan en su victoria. El lino blanco simboliza pureza, santidad y la justicia impartida por Cristo. Su papel no es pelear, siguen al Rey que ya ha asegurado la victoria. La espada representa la palabra de Dios, que es viva y poderosa. No es un arma física, sino la verdad que expone y derrota toda mentira y maldad. La palabra es suficiente para juzgar y someter a las naciones. El cetro de hierro simboliza su gobierno firme e inquebrantable. Cristo no es un gobernante débil, su reinado es justo y poderoso, eliminando toda rebelión. Su autoridad no puede ser desafiada. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta imagen poderosa representa el juicio final de Dios.
El lagar simboliza la ira divina que aplasta la maldad, extrayendo su verdadera esencia y exponiéndola al juicio. Cristo, como ejecutor del juicio, no delega esta tarea. Él mismo enfrenta y elimina el pecado con justicia perfecta. Este acto muestra la seriedad del castigo y la soberanía absoluta de Dios sobre el mal. El título grabado en su manto y muslo declara públicamente su identidad y autoridad. Rey de reyes y Señor de señores subrayan que no hay poder, humano o celestial, que pueda compararse con él. El manto simboliza su rol como soberano supremo, y el muslo, asociado con fuerza y lealtad, refuerza que su gobierno es invencible y eterno. Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: «Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños». La posición del ángel sobre el sol simboliza autoridad y visibilidad absoluta. El mensaje que proclama es universal, abarcando toda la creación. Su grito es una convocatoria solemne. El juicio ha llegado, y la consecuencia es ineludible. Esta gran cena es una escena de juicio, no de celebración. Mientras los redimidos participan en las bodas del Cordero, los enemigos de Dios enfrentan una cena diferente, que es la consumación de su derrota. Es un recordatorio de que el destino de cada persona está ligado a su respuesta a Cristo. El listado de víctimas muestra que el juicio de Dios no discrimina. Desde los más poderosos hasta los más humildes, nadie escapa si ha desafiado a Dios. Los símbolos de poder, reyes, ejércitos y riquezas son irrelevantes frente a la justicia divina. La carne de los enemigos de Dios es un recordatorio crudo de su mortalidad y su impotencia ante su Creador. El juicio de Dios es imparcial y total. No hay posición social, riqueza ni estatus que pueda proteger a nadie del castigo eterno si se han alineado contra Dios. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron devorando la carne de ellos. Esta escena representa el enfrentamiento final entre el mal y el poder divino. La bestia y los líderes de la tierra reúnen todas sus fuerzas, pero su rebelión está destinada al fracaso. Es la manifestación máxima del orgullo humano y demoníaco, creyendo que pueden desafiar al Rey de Reyes. La captura inmediata de la bestia y el falso profeta muestra la soberanía absoluta de Cristo. No hay batalla prolongada ni resistencia efectiva. El poder de Dios es inigualable. Ambos, responsables de engañar al mundo y promover la idolatría, son juzgados de manera directa y definitiva. El lago de fuego simboliza el castigo eterno, reservado para los enemigos definitivos de Dios. La mención de que fueron arrojados vivos destaca la naturaleza consciente de su condena. Este destino es el fin de todo mal, un juicio irrevocable que marca el comienzo del reino eterno de justicia. La espada que salía de la boca del jinete, Cristo, representa su palabra poderosa. No necesita armas físicas para vencer. Su palabra es suficiente para destruir a los enemigos. Los ejércitos de la bestia caen de manera inmediata, mostrando la supremacía del Verbo de Dios. El banquete de las aves es una imagen cruda, pero poderosa, que refleja el destino de aquellos que se alinearon con el mal. Es un recordatorio de la futilidad de resistir a Dios y la certeza de su juicio. La escena también contrasta con las bodas del Cordero. Mientras los fieles celebran con Cristo, los enemigos encuentran su destrucción. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás,
y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por corto tiempo. El ángel que desciende simboliza la autoridad divina que actúa para cumplir los propósitos de Dios. La llave y la cadena representan el control absoluto que Dios tiene sobre Satanás. No hay resistencia posible ante el poder soberano de Dios. El abismo es un lugar de confinamiento para el mal, y el ángel actúa como el ejecutor del juicio divino. El dragón es identificado claramente como Satanás, el enemigo de Dios desde el principio. La referencia a la serpiente antigua conecta esta escena con Génesis, mostrando que el engañador desde el Edén ahora está siendo sometido. Este es un acto decisivo en la batalla espiritual, demostrando que incluso el mayor adversario está bajo el poder de Dios. El período de 1000 años simboliza un tiempo de paz y justicia, durante el cual Satanás no tendrá poder para actuar. El acto de encerrarlo y sellar el abismo es definitivo. Este encadenamiento no significa su destrucción final, pero sí un control total de su influencia. Durante este tiempo, las naciones estarán libres de sus engaños, permitiendo el establecimiento de un reino de Cristo sin interrupción. El corto tiempo en que será liberado sirve para un propósito en el plan divino: exponer nuevamente la maldad y separar a los fieles de los que no lo son. Esto demuestra que aunque el mal pueda resurgir brevemente, su derrota final es segura. La liberación momentánea de Satanás subraya que el control de Dios es absoluto, incluso sobre el tiempo de su enemigo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen. Tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Los tronos simbolizan el ejercicio de justicia y autoridad otorgada por Dios. Aquellos que se sientan en ellos no son figuras políticas, sino santos que han sido vindicados por su fidelidad. Este es un acto de recompensa divina y un reflejo de la justicia perfecta de Dios. Y aquí se destaca a los mártires, aquellos que sacrificaron sus vidas por la fe. Su sufrimiento no fue en vano, ahora están honrados y reinan con Cristo. Este reconocimiento resalta la promesa de que la fidelidad a Dios, incluso en la persecución, tiene recompensa eterna. Estos fieles resistieron la seducción y la opresión del sistema de la bestia. Rechazaron comprometer su fe, aun cuando eso les costó todo. Su victoria es espiritual, un recordatorio de que la lealtad a Dios tiene un valor eterno que trasciende cualquier sacrificio terrenal. Esta es la primera resurrección, el cumplimiento de la promesa de vida eterna para los fieles. Reinar con Cristo no es solo un privilegio, sino una participación activa en su reino de justicia y paz. Los 1000 años simbolizan un tiempo completo y perfecto de gobierno divino. Aquellos que participan en la primera resurrección son declarados benditos y apartados para Dios. La segunda muerte, que representa la condenación eterna, no tiene autoridad sobre ellos. Este es el cumplimiento de la redención, donde la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte se extiende a sus seguidores. Los redimidos no solo viven, sino que sirven en roles de sacerdocio y realeza. Como sacerdotes, median la gloria de Dios. Como reyes, comparten su gobierno. La recompensa divina no solo es vida eterna, sino una posición cercana y el propósito eterno de Dios. Ahora que conoces el significado profundo del Armagedón y la batalla final, es momento de dar un paso más allá. La caída de Lucifer explica el origen del mal y las fuerzas que operan en contra de los propósitos divinos. Conocer su historia te permitirá entender las raíces de la rebelión que culmina en el Armagedón.
La historia de Lucifer sigue siendo muy importante para entender la maldad en el mundo en el que vivimos. Haz clic en el video que aparece en pantalla. No te lo puedes perder.